Hoy es sábado 6 de agosto de 2022. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Dejemos que la palabra de Dios toque nuestro corazón. Hoy se nos ofrece el texto de la transfiguración del Señor. El texto nos adentra precisamente a la situación que viven los apóstoles con Jesús. Los 3 discípulos que acompañan a Jesús son Pedro, Santiago y Juan. Cada uno de ellos ha vivido ciertas situaciones con Jesús. Pedro, el que no quiere que Jesús padezca y le dice: Señor, eso no te puede suceder a ti. Santiago y Juan, quienes su madre había pedido los primeros lugares para ellos en el reino de Jesús, y también querían que bajara fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. De antemano, esta experiencia de los apóstoles tal parece que se les adecua a la experiencia también de la transfiguración. ¿Será que son discípulos dudosos acerca de Jesús? La transfiguración traerá consigo mayor entereza para los discípulos. Jesús quiere mostrarles la gloria para que ellos se convenzan de quién es Jesús. Lo que sí escuchamos que en la transfiguración las vestimentas de Jesús se hacen realmente blancas, se transforman, se transfiguran. 2 figuras aparecen con Jesús: Moisés y Elías, profetas y ley. Pedro, Santiago y Juan se dan cuenta de esto. Hay temor en ellos, como siempre, pero Jesús siempre los fortalece. ¿De qué hablan Moisés, Elías y Jesús? De la pasión, de lo que acontecerá en Jerusalén. Fortalecen a Jesús, le muestran el camino del Padre, aunque él ya lo conoce. Los discípulos, por su parte, son confirmados en la fe a través de la transfiguración. Aún con temor, aún con todo lo que puedan pensar en su fragilidad, Jesús les invita, se transfigura delante de ellos, deja ver en la nube y escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo, el escogido, el amado, escúchenlo. El Padre vuelve a poner la pauta para que los discípulos no se pierdan en cosas. Deben escuchar a Jesús. Así también es el mensaje para nosotros en la transfiguración, dejarnos transfigurar en nuestros actos, en nuestras metas, en nuestros ideales, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida del presente. Dejarnos transfigurar por la voz del Padre, por la acción de Jesús, por el misterio de la cruz. Dejarnos transfigurar
y quitar nuestras dudas, como se hace con los 3 discípulos. Los 3 discípulos, testigos de la transfiguración, serán confirmados para que sepan que enfrentarse a la cruz no será fácil, pero Jesús ya los ha confirmado a través de su propia transfiguración. Recordemos eso en nuestras pruebas y en el misterio de la cruz que nos toque llevar. Jesús nos transfigura, nos transforma, nos lleva al Padre. Dejar escuchar la voz del Padre en el fondo de nuestro corazón. Este es mi Hijo, el escogido, el amado, mi amado, escúchenlo.